divulgativo Noto de Ciencia, donde se divulgan informaciones científicas sobre ciencias de la salud. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Bien, la verdad que encantado de estar aquí hablando un ratillo sobre ciencia y concretamente sobre ciencia del deporte, que bastante falta hace hoy en día. Sí, bastante, hace muchísima falta, sobre todo también porque vienes de un proyecto divulgativo de Noto de Ciencia. Explícanos un poquillo cómo es ese proyecto. Sí, bueno, pues a ver, Noto de Ciencia es un proyecto que a día de hoy lo que intenta es, digamos, otorgar a la población ciertas herramientas, como el pensamiento escéptico y crítico, para que por ella misma puedan valerse y digamos que puedan diferenciar entre lo que son las informaciones falsas y lo que son informaciones verdaderas y a las que realmente les deben de prestar atención. Y bueno, a día de hoy parece que la población esto no lo tiene claro, no sabe distinguir ya entre qué es cierto y qué no es cierto, y evidentemente eso lleva a tener problemas de salud. Evidentemente, y nos contarás muchísimo más después de las noticias, porque, bueno, antes de irnos a las noticias debemos de recordarle a todos nuestros oyentes que, como decimos en todos los programas, desde aquí invitamos a cualquier profesional que quiera entrar en nuestra sala de espera y colaborar con nosotras, ya que nos puede contactar por el correo lasaladeesperafm@gmail.com. También nos podéis seguir por Instagram, @lasaladeesperafm o por nuestra página de Facebook. Recordad que siempre es con una sola E. Y bueno, además también en el Facebook de Giralda FM, ahora mismo nos estáis viendo en directo, podéis saludar, chicos, Hola. a la Hola. cámara. Y bueno, y este directo lo tendréis también mañana en YouTube para quien no haya podido verlo. Exactamente, pues sin más dilación, pasamos a la noticia. Las hospitalizaciones en Andalucía se sitúan por debajo de los 1.000 ingresados. La primera semana sin estado de alarma ha dado como resultado una bajada continua en los pacientes ingresados en los hospitales andaluces, situándose en los 976. Esta cifra solo contaba como precedente el pasado mes de marzo. A pesar de esto, Sevilla es la ciudad con mayor cifra de hospitalizaciones de la comunidad, seguida de Granada y Málaga, y siendo Huelva la que menor presión hospitalaria contiene. Con esta ya son 5 las semanas consecutivas donde se aprecia la disminución de la alarma en los hospitales de toda Andalucía, al igual que disminuyen los casos en las UCIs. Trabajar más de 55 horas a la semana aumenta el riesgo de muerte. Trabajar más de 55 horas semanales aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, según un estudio de la OMS y la Organización Internacional del Trabajo publicado este lunes. Este primer análisis global de las pérdidas de vidas humanas y los daños a la salud asociados con largas horas de trabajo se publica mientras la pandemia de COVID-19 acelera los cambios que pueden incrementar la tendencia a trabajar durante más horas. Sin embargo, el estudio publicado en la revista Environment International no se refiere a la pandemia, sino a los años anteriores. Los autores sintetizaron datos de decenas de estudios con cientos de miles de participantes. Trabajar 55 horas o más a la semana representa un grave peligro para la salud, subraya la doctora María Neira. DGT, ¿cómo afecta la nueva ley de clima al tráfico? Como señala la DGT, 2050 es la fecha límite para que España alcance la denominada neutralidad climática, es decir, conseguir que todo el sistema eléctrico se base en energías renovables. Con el objetivo de frenar el cambio climático, la nueva ley establece una serie de metas mínimas, entre ellas reducir las emisiones de efecto invernadero al menos el 23% respecto a las que había en 1990, conseguir al menos que el 42% del consumo final de energía sea de renovables, lograr un sistema eléctrico con al menos el 74% de generación a partir de energías renovables y mejorar la eficiencia energética reduciendo el consumo de energía primaria. En los próximos años, el Gobierno puede revisar al alza estos objetivos, adaptándolos a los avances tecnológicos y al conocimiento científico para cumplir con el Acuerdo de París y la normativa europea. La primera revisión está prevista para el año 2023. Detectan una bola de fuego sobrevolando el mar Mediterráneo a 68.000 km/h. Los detectores del proyecto SMART del Instituto de Astrofísica de Andalucía, desde los observatorios astronómicos de Sevilla, La Hita, Toledo, Calar Alto, Almería y Sierra Nevada, Granada, han registrado el paso de una bola de fuego sobre el Mediterráneo occidental a 68.000 km/h.
Según el análisis del investigador principal del proyecto SMART, José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el choque con la atmósfera a esta enorme velocidad hizo que la roca se volviese incandescente, generándose una bola de fuego. Avanzó en dirección sureste y finalmente se extinguió a una altitud de 29 kilómetros sobre el mar. Debido a su alta luminosidad, el fenómeno pudo verse desde más de 500 kilómetros de distancia, lo que incluye toda la zona centro y sur de España. No es la primera vez que vemos una bola de fuego traspasando el Mediterráneo, porque el otro día también hablamos de una noticia parecida. Sí, además de que últimamente con el tema del espacio, ¿no?, se está volviendo un tema principal en los informativos. No sé si se habéis dado cuenta, como por ejemplo la noticia hecha en el país asiático. Sí, exactamente. También he visto otra noticia de un astronauta que estaba sobrevolando la Comunidad Valenciana y dice, bueno, ¿qué ganas de paella? Y digo, bueno, ¿qué noticia es esa? No sé ya qué nos ponen los informativos ni tampoco los medios de comunicación. Y bueno, ¿vosotras qué opináis de estas noticias tan interesantes que hemos venido hoy a hablar aquí? Bueno, la verdad que son muy variadas las noticias de hoy. Por ejemplo, la de la nueva ley del clima que afecta al tráfico, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esta nueva ley? Que, bueno, sobre todo la de la DGT, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora hay que ir a 30 en carreteras que antes eran de 50, ¿no? Que es solo un carril por cada sentido. ¿Qué pensáis sobre eso? Y hay que ir a 20 a las calzadas que estén unidas la acera y la calzada. Bueno, pues me parecen en principio unas medidas muy buenas, pero claro, yo no soy conductora actualmente, entonces no puedo ponerme a pensar en ello, pero sí que es cierto que la velocidad máxima la han rebajado bastante. De hecho, muchísima gente piensa, bueno, si es que es lo mismo que ir en bicicleta, al fin y al cabo ir andando, corriendo, que es lo mismo. Entonces, claro, hay gente que opina que es indignante eso. Claro, por ejemplo, yo que, bueno, vivo en un pueblo, en Carmona, y casi todas las calles las han limitado a 20, y la verdad es que es un poco incómodo, ¿no? Es verdad que siendo un pueblo tampoco puedes ir a gran velocidad, pero reducir a 20 se ha hecho un poco pesado. Es que cuesta acostumbrarse. Yo también que conduzco cuesta, porque estamos acostumbrados ya a 50 y se nota mucho esa reducción de la velocidad. Pero bueno, si este tipo de leyes pues contribuye a reducir las emisiones del efecto invernadero y a contribuir a que no se produzca ese cambio climático, pues bienvenida sea. Claro, y también reducir los accidentes de tráfico, ¿no? También, claro. También es una muy buena noticia lo que ha dicho Sara, de las hospitalizaciones en Andalucía se sitúan por debajo de los 1.000 ingresados. La verdad que aquí estamos escuchando cada semana noticias relacionadas con el COVID y cada semana son más esperanzadoras, por lo que nosotras personalmente pienso que estamos muy contentas, nosotras y el resto de la población, aunque lo que siempre decimos, no tenemos que confiarnos de estas noticias por muy positivas que sean, ¿no? Exactamente, ya vemos pruebas de que la gente se está confiando, Claro. Muchísimos botellones por ahí que hay montados, incluso que se van a casas a montar fiestas, entonces hay que tener muchísima responsabilidad porque aunque el ritmo de vacunación esté aumentando y aunque los casos vayan disminuyendo, sí es cierto que hay que tener esa distancia de seguridad y esas medidas de seguridad lo máximo posible. Bueno, pues ya dejando de hablar de estas noticias de actualidad, pasamos a Miguel Ángel Puig. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos cómo es lo que te he contado, cómo es No Todo es Ciencia. Explícanos un poquito más sobre el proyecto y cómo empezasteis. Pues bueno, la verdad que digamos que No Todo es Ciencia empezó un poquito de chorra, ¿no? Digamos. Al principio comenzó exponiendo en diferentes centros formativos algunos mitos sobre las ciencias del deporte y la nutrición, pero bueno, después la verdad que el proyecto generó bastante expectación en diversos centros y demás, y fuimos derivando en lo que somos hoy, un proyecto que se denomina No Todo es Ciencia y que a día de hoy pues ya no se dedica a desmentir mitos, ¿no? No se dedica a desmentir mitos porque los mitos son como la hidra de Hércules. Tú le cortas la cabeza a uno, desmientes uno, pero al día siguiente hay 3 más. Entonces no tenía sentido seguir desmintiendo mitos. Lo que tenía sentido es ofrecer a la población una formación en pensamiento crítico y reflexivo, instruirla en algunos conocimientos científicos básicos para que por ellos mismos pues pudieran cortar la cabeza de esa hidra que continuamente va a salir. Y bueno, a día de hoy vamos por ese camino en la enseñanza, y luego también tenemos el segundo camino, las informaciones falsas, que es la denuncia. Actualmente, dentro de nuestras posibilidades, intentamos denunciar todas aquellas prácticas que no están avaladas por la ciencia,
pero que están introducidas hasta en las universidades, pasando por colegios profesionales, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es la historia un poco de Noto de Ciencia, y hasta aquí tampoco. O sea tiene que mucho lo más. vuestro, digamos que es como un proyecto divulgativo que se encarga pues de lo que bien has dicho, de denunciar aquellas cosas que, bueno, esas negligencias que se cometen en algunos centros y en sitios varios, ¿no? Claro, sí, nosotros, es lo que digo, tenemos dos perspectivas. Una es la denuncia. La denuncia es la más efectiva, porque si la denuncia procede a trámite y es efectiva, pues se acabó. La población no se expone a esa información falsa, se erradica. ¿Y podrías ponernos un ejemplo de esos casos, no? Sí, pues de un caso exitoso, la verdad que no puedo poneros ejemplos porque nunca tienen éxito, pero por ejemplo, hace cuestión de un año denunciamos en UNED unas prácticas externas que ofrecían formación para su alumnado en Reiki, constelaciones familiares y otras pseudoterapias de este tipo. Y bueno, la verdad lo denunciamos, en principio fue a trámite y ahí quedó, ni siquiera nos contestaron. Y a día de hoy pues tenemos lo mismo, un procedimiento parecido también en Universidad Pablo de Olavide, concretamente en Ciencias de Deporte, donde también se instruye a las personas en chakras, Reiki, bueno, que son a día de hoy son pseudoterapias así, o por lo menos así lo considera el Ministerio de Sanidad, y nosotros como españoles nos regimos por ese ministerio. Esas son de momento algunas de las denuncias que hemos interpuesto, pero que de momento ninguna tiene éxito, porque erradicar la pseudoterapia es bastante complejo, más cuando mueven una gran cantidad de dinero. Entonces a las instituciones públicas no les conviene Claro, mucho. al final esas personas, bueno, las personas que se encargan de hacer pseudoterapia, al final están haciendo una estrategia de marketing, de persuasión con sus clientes, ¿no? Claro, la pseudoterapia, vamos a ver, las pseudoterapias son un engaño. No tienen más, simplemente se trata de utilizar efectos placebo, sesgos, falacias para atraer así a los clientes, hacer que las cosas parece que funcionen. Sugestión muchas veces. Claro, ¿no? sugestión, expectativas de vida. Ahora después si quieres pues comentamos algunos, tengo algunos artículos y demás, más en detalle. Pero bueno, las pseudoterapias consisten en eso, ¿no? Y por desgracia la población no tiene herramientas para darse cuenta de que realmente están siendo estafados, y no solo están siendo estafados, sino que están poniendo en riesgo su salud. Hay personas, por ejemplo, con cáncer, que cuando la medicina no tiene solución, porque la medicina no nos puede curar todo, no nos hace inmortales, pues recurren a estos curanderos que prometen el oro y el moro, y no solo se dejan su dinero, sino que la medicina, por lo menos, aunque no lo fuese a curar, podría darle unas condiciones de vida mínimas, por lo menos quitarle el dolor, por ejemplo. Dejan la medicina, acuden a estos pseudoterapeutas y acaban muy mal, realmente muy mal. No solo pierden dinero, sino que además pierden salud y sufren mucho más, ¿no? Pero bueno. Y hablando sobre curarlo todo, en uno de tus artículos hablas de que la sociedad entiende el deporte como previéndolo todo, ¿no? ¿Cómo explicarías que el ejercicio no previene todas las enfermedades? Sí, a ver, esto viene ya de lejos. Normalmente la sociedad, cuando se le dan los términos salud, bienestar y este tipo de cosas, digamos que se vuelve un poco loca, ¿no? Todo el mundo quiere estar muy saludable y todo el mundo compraría lo que fuese por tener salud. El problema es que las ciencias del entrenamiento se ha vendido como un producto que previene enfermedades. Realmente, cuando miras el diccionario de la Real Academia, que es por donde nos regimos toda la lengua castellana, ves que prevenir es sinónimo de evitar. Y entonces a mí me gustaría que el entrenamiento evitase enfermedades. Es decir, si yo entreno, me gustaría evitar el cáncer. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El entrenamiento no evita enfermedades, no evita que sufras. El entrenamiento lo que puede hacer es disminuir el riesgo de padecer algunas patologías, ¿vale? Cuando tú entrenas no puedes decir, ala, como he entrenado soy invencible, no voy a tener cáncer. No, simplemente compras menos papeletas porque llevas un estilo de vida saludable. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, seguro que lo habéis escuchado, es la típica persona que fuma y que bebe alcohol y que no tiene cáncer. ¿Por qué? Es simplemente porque todo se trata de una disminución de riesgo, una disminución de comprar papeletas, de disminuir o aumentar. Si bebes alcohol y fumas, aumentarás tus papeletas, pero incluso nunca te puede tocar. Y sin embargo, si haces deporte y te cuidas mucho, compras pocas papeletas, pero como tenemos genética, como tenemos otros factores ambientales, pues te puede tocar. Entonces simplemente el entrenamiento no previene, disminuye probabilidades. Exactamente, porque lo que nos hemos contado a nuestros oyentes es que hoy nos centramos en unos artículos que ha escrito para la revista Nauka, Ejercicio físico, una herramienta contra el cáncer de mama, que debe alejarse de la charlatanería y aplicar las nuevas evidencias. Explícame cómo desarrollaste este artículo, porque me parece muy curioso el principio. ¿Cómo desarrolla a partir de un relato mitológico toda esa explicación que da sobre la evidencia de la ciencia del deporte, también la evidencia de que el cáncer de mama no es un problema moderno, sino que viene ya de muchos años? A ver, bueno, lo primero, este artículo viene ya de largo.
porque nosotros el año pasado, en las segundas jornadas que realizamos, segundas jornadas científicas, mantenimos una colaboración con AEC Sevilla, con la Asociación del Cáncer, con su sede en Sevilla, y bueno, nos ofrecieron bastantes ideas para divulgar, y una de ellas fue esta. Concretamente, en la introducción de la mayoría de los artículos que escribo siempre se intenta introducir algo de mitología o algún tema que no tenga mucho que ver con la ciencia, pero que sirva, digamos, como para que atrape al lector, ¿no? Para que le cree unas ganas de leer. Y en este caso, bueno, pues la mitología, la verdad que nos funciona bastante bien, engancha bastante bien al lector. Habla muchas veces sobre la salud, la mitología griega, que es la que nosotros tratamos, habla muchas veces sobre la salud, y la verdad que sirve, bueno, para lo que os digo, para enganchar al lector y que intente después meterle la ciencia, ¿no? Lo engañamos un poco. Y luego, bueno, en la segunda parte de la introducción, pues sí, se habla que el cáncer, a pesar de lo que creen muchas personas, no es una enfermedad ni mucho menos moderna, que está producida por los químicos de las comidas, ni nada, ni mucho menos. El cáncer parece que ya incluso cuando existían los dinosaurios, se han recogido muestras fósiles de los mismos y parece que incluso tenían algunos osteosarcomas, que son cánceres de hueso, que han quedado en los restos fósiles. Y bueno, hasta ahí puedo leer, no es una enfermedad nueva. Que no es cierto eso de que ahora hay más personas que padecen cáncer por los factores medioambientales. Bueno, ahora puede haber más personas que padecen cáncer, primero porque habemos más personas, segundo porque vivimos más y porque a lo mejor se han añadido otros factores como por ejemplo la contaminación. Pero el cáncer parece que ha existido siempre, incluso no solo hasta que existía ya el ser humano como propio, ¿no? Sino antes ya en épocas de dinosaurio, que realmente no sé cómo se llaman esa época, no sé si Cretácico o lo que sea, ahí ya me pierdo. Bueno, en este artículo hace referencia a la ciencia mística. ¿Qué quieres decir con este término? La ciencia mística, bueno, es un término que me inventé para este artículo, y la ciencia mística se refiere a todo aquello que se disfraza de ciencia, pero que realmente no lo es. Por ejemplo, los productos detox, la mayoría se visten de ciencia, pero realmente no lo son. El Reiki, las terapias bioenergéticas, la homeopatía, todas ellas quieren camuflarse con el vestido de la ciencia, maquillarse con la ciencia, porque la ciencia es bonita y pega hoy en día, ¿no? Tú le dices a alguien que esto es científico y le gusta, esa persona te escucha. Y bueno, digamos que la ciencia mística es esa, ¿no? Una pseudociencia, una falsa ciencia que se quiere vestir de ciencia. O sea que vienes aquí a desmentir tanto a Ángela como a Sara, que vienen a hablar de eso. No, a ver, nosotros yo en mi caso vengo a hablar de las pseudoterapias, pero lo que he encontrado, lo que he investigado e indagado no es nada bueno. O sea, básicamente todo carece de evidencia científica y entonces, bueno, yo me dispongo aquí a ser objetiva, pero realmente no puedo serlo cuando tengo todo en contra. Cuando hay evidencia científica o carecen de evidencia Claro. científica, sí es cierto que no podemos argumentarlo bien, o por lo menos a lo mejor hay gente que apoya mucho, porque yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre pseudomedicina. Y sí es cierto que hay gente que apoya eso porque no hay otra salida, porque ven que No tienen herramientas con la como- medicina convencional o la medicina clínica no ven una solución clara. Claro, el problema es que cuando la medicina, digamos que te ha desahuciado un poco porque no tiene solución a tu problema, ¿la pseudoterapia lo tiene? ¿Sería esa la pregunta? Sí. Yo me lo plantearía. Yo te digo que si la medicina no lo tiene, la pseudoterapia lo tiene menos. Ahora después, no sé, ahora después si quieres hablamos más de eso. Sí, Bueno, sí. y hablando de opiniones, ¿qué opinas sobre aquellas pruebas en las que se le obliga a los pacientes de cáncer de mama a coger el máximo peso posible? Bueno, eso corresponde a la ciencia. El deporte es una ciencia que se resiste a los cambios. Y bueno, a día de hoy, lamentablemente, medir la 1RM, es decir, imaginaos que yo quiero prescribir una sentadilla con peso a alguien. La 1RM sería el máximo peso que esa persona puede coger en sentadilla, y a partir de ello se pueden determinar diferentes porcentajes. Por ejemplo, si el máximo peso que puede coger una persona en sentadilla son 100 kilos, esa es su 1RM, el 50% serían 50. Bien, esa 1RM a día de hoy existen diferentes metodologías para medirla, y hacer que una persona coja todo el peso en sentadilla es un riesgo. No solo para un atleta profesional de élite, que es que en élite ya no se hace. Imaginaos en una persona con cáncer, ponerla a coger el máximo peso. Pues eso a día de hoy se está haciendo en artículos científicos. O sea, la ciencia, lo más, se hace ahí. Imaginaos lo que no se hace en cualquier clínica o lo que sea. Eso es una burrada, una auténtica burrada. De hecho, en tu artículo mencionas que con el cáncer se debilita las funciones musculares también.
Sí, a ver, concretamente lo que ocurre en el cáncer, la enfermedad de cáncer, es que cuando las personas son tratadas, normalmente con quimioterapia, radioterapia o cirugía, lo que se obtiene, aparte de ya la enfermedad, son encima unos efectos secundarios. Normalmente el efecto secundario más relevante, seguramente os suena, es la caída del cabello, pero luego también existen las náuseas, existen los vómitos y existe la disminución del rendimiento físico. Es decir, las personas cuando se suministran este tipo de medicamentos tienen una afección sobre su tejido muscular. El tejido muscular se deteriora y no puede ejercer fuerza, digamos que como cuando está normalmente la persona, ¿no? Y ahí es donde realmente el ejercicio físico puede intervenir, porque el ejercicio físico, lo único que puede hacer, el único objetivo que tiene realmente, digamos que es mejorar el rendimiento físico, ya sea en fuerza, ya sea en resistencia cardiovascular o en movilidad articular. Lo único que puede hacer es eso. No, el ejercicio, el entrenamiento no tiene otro objetivo que mejorar el rendimiento físico. Entonces, cuando tú a una persona con cáncer se le debilita su musculatura y le aplicas un entrenamiento que sea correcto, lo que puedes hacer es que ese rendimiento físico, esa pérdida de fuerza, por lo menos se palie, no llegue a unos máximos. Y eso que desemboca en una mejor calidad de vida. Imaginaos una persona que recibe quimioterapia o cirugía y pierde mucha fuerza. Probablemente sea dependiente, necesite de otra persona que le haga su vida diaria, que le ayude en su vida diaria. Sin embargo, si se le aplica un entrenamiento, podemos evitar, al menos en gran parte, que sea dependiente, que pueda realizar sus funciones. Podrá levantarse de la cama porque tiene fuerza, podrá hacerse de comer porque tiene fuerza o porque por lo menos no ha perdido gran parte de la fuerza. Ahí es donde realmente el entrenamiento puede intervenir en las personas con cáncer. El entrenamiento no cura el cáncer. Claro, y tampoco lo previene, como has dicho en el artículo. Y o sea, no hay ningún entrenamiento que digas esto es para prevenir, porque no tiene relación una cosa con la otra. Claro, el entrenamiento lo que te disminuye son las probabilidades. Hasta ahí. No, es que no. A mí me gustaría. Un buen estilo de vida es lo que dicen, que si sumas un buen estilo de vida y una buena genética, ya solo es la suerte de tenerlo o no tenerlo, ¿no? Al final es lo que tú dices, que ir aumentando papeletas, ¿no? Claro, es simplemente eso. Tú vas, tienes un bombo y tú vas comprando más o menos papeletas, pero aunque compres una, a lo mejor tienes la mala suerte de que te toque. Hay gente que compra una papeleta y le toca, y hay gente que compra 1 millón de papeletas en la lotería de Navidad y no le toca el gordo. Esto es así, pero yo siempre prefiero comprar pocas papeletas. Siempre es lo mejor comprar pocas papeletas. ¿Te puede tocar? Sí, pero tú compra pocas, que es mejor. Claro. Bueno, cuando comentamos por redes que ibas a asistir al programa, la verdad que causaste una gran sensación. Y un boom de preguntas. Completamente. Nos dejaron bastantes preguntas nuestros oyentes. Y bueno, por ejemplo, para ir empezando, ¿es lo mismo el entrenamiento terapéutico que el entrenamiento salud? ¿O tiene sentido esa división? Bueno, esa división es una división divertida, ¿no? Porque los colegios de fisioterapia y los colegios de ciencia del deporte se pelean constantemente por la herramienta del entrenamiento. Tienen afán de ganar más competencias, entonces se ven obligados a engañar a la gente, prácticamente la engañan. Las personas hoy en día, cuando acuden a realizar un entrenamiento, no saben realmente qué tienen que comprar, qué servicio. Entonces uno le vende el entrenamiento salud y el otro le vende el entrenamiento terapéutico. Y yo digo que ni entrenamiento salud ni entrenamiento terapéutico, porque todos los entrenamientos por naturaleza mejoran el rendimiento físico y por consecuencia la calidad de vida. Es decir, tú llevas a tu chiquillo a un parque y corre jugando y está mejorando su calidad de vida. Es que todo entrenamiento mejora la calidad de vida. Entonces ponerle un nombre al entrenamiento, a algo que ya hace eso, es redundante. Es como tú dividirías la medicina en medicina terapéutica y medicina salud. No tiene sentido. La psicología terapéutica o psicología salud, pues el entrenamiento es lo mismo. Es que el entrenamiento siempre mejora la salud o la calidad de vida, que creo que es más pertinente decirlo. Entonces no tienen sentido. Son simples ganancias de competencia que los colegios juegan y que quieren ganar para sus colegiados. O sea que sería más correcto decir que el entrenamiento mejora la calidad de vida en vez de la salud, ¿no? Ya está, claro. Yo al profesional que me iría sería el que me vendiera entrenamiento. El entrenamiento es el entrenamiento y tiene unos principios bastante claros. Al entrenamiento es muy complicado añadirle palabras. Cuando tú escuchas entrenamiento personalizado, que el entrenamiento entre sus principios ya tiene que ser personalizado, te sobra esa palabra. Claro, entrenamiento terapéutico, y que entrenamiento no es terapéutico. Le sobra cualquier adjetivo, ¿no? Claro, entrenamiento funcional, es que si no funciona no es entrenamiento. Sí, ya. Al entrenamiento es complicado añadirle cosas. Bueno, y volviendo otra vez al tema del cáncer, has dicho que bueno, realmente da igual que entrenes o no porque no tiene relación, pero ¿hay algún tipo de entrenamiento que sea peligroso de realizarlo teniendo cáncer? A ver, una cosilla, que el entrenamiento es bueno hacerlo, ¿vale? Lo que no te previene. Y ahora, si hay algún entrenamiento que sea peligroso teniendo cáncer,
ningún entrenamiento es peligroso siempre y cuando esté consensuado con su médico, con su oncólogo, ¿vale? A priori, ninguna modalidad deportiva parece tener mayor o menor beneficio que otra. Por ejemplo, actualmente se vende el yoga, el tai chi, el tiro con arco como la panacea para las personas que padecen cáncer. Eso es completamente falso, es decir, no solo se puede vender estas tres modalidades como si fueran la panacea, porque detrás de ellas lo que hay es ejercicio físico, es decir, detrás del yoga, detrás del tai chi, del tiro con arco, lo que se esconde son el entrenamiento. Entonces es el entrenamiento el que beneficia, sea atletismo, sea natación, sea judo, lo que quiera la persona. Y es simplemente eso. Vamos un momentito a los patrocinadores y enseguida volvemos. Volvemos tras esta pequeña pausa que le estábamos preguntando a Miguel Ángel Puig algunas preguntas de nuestros oyentes. Y bueno, ¿qué piensas de la recomendación de los 10.000 pasos diarios? Nos pregunta alguien por... Yo creo que Instagram, me parece, sí. Vale, a ver, la recomendación es que aquí todo es un debate en ciencia del deporte. La recomendación de los 10.000 pasos, desde mi punto de vista, es una recomendación correcta siempre y cuando se entienda como hay que entenderla. Por ejemplo, cuando a alguien se le plantea si es correcto comer 5 o más piezas de fruta o verdura al día, nadie tendría la duda de que eso es sano y de que es correcto y que ayuda a llevar un estilo de vida saludable. Sin embargo, cuando te introduces en la ciencia del deporte, por diferentes cuestiones, los graduados en ciencia de la actividad física y del deporte siempre tienden a demonizar un poco los 10.000 pasos porque es una regla generalista.
Y evidentemente dar 10.000 pasos es una regla muy generalista, pero es una regla que a nivel poblacional tiene evidencia científica y puede ayudar a muchas personas que no pueden costearse un entrenador, porque aunque a las personas algunas personas le cuesten entender esto, hay poblaciones que no pueden permitirse a día de hoy un entrenador. Entonces reglas como esta pues pueden ayudar a la población a que lleven un estilo de vida saludable. Y luego sí que hay que entender que evidentemente si puedes costearte este entrenador, pues claro, tener un entrenamiento personalizado y demás, y llevar una secuenciación del entrenamiento, pues sí que es mejor que los 10.000 pasos, ¿no? Pero a nivel poblacional yo lo veo una herramienta más como una herramienta que puede aportar bastantes beneficios a la población y no hay que demonizarla simplemente porque sea general y además está avalada por la ciencia. Independientemente de la rutina que tú hagas tanto de alimentación como de ejercicio, los de 10.000 pasos serían como una cosa muy recomendada por los científicos. Sí, a ver, es que es como comer 5 piezas de fruta o verdura al día. Eso se sabe que más o menos esa media de 5 piezas de fruta o verdura al día, pues te ayuda a llevar un estilo de vida saludable, pues independientemente también de tus hábitos, ¿no? En una media de esos 10.000 pasos, pues parece que a las personas les ayuda también a estar activas, a romper un poco con ese sedentarismo. Y no hay que olvidar que es una regla general, pero bueno, a nivel poblacional parece funcionar y parece ser una regla recomendable para aquellas personas que no se han iniciado todavía en el entrenamiento, digamos, más serio, que no pueden costearse un entrenador y bueno, les puede facilitar un poco esa mejora de su calidad de vida. Ese movimiento, esa actividad física que a veces nos cuesta mucho levantarnos del sofá, ¿no? Claro. ¿Y qué piensas? También nos preguntan por Instagram, ¿qué piensas de aplicar la programación de velocidad en personas con cáncer? Bueno, eso es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? La programación del entrenamiento mediante la velocidad, lo que te evita es tener que medir esa RM, tener que coger el máximo peso en cada uno de los ejercicios, que ya he dicho que cuando coges el máximo peso para programar, pues pones en riesgo la integridad de la persona. Coger el máximo peso en cada uno de los ejercicios a día de hoy es un poco menos que una locura. Entonces utilizar este tipo de nuevas programaciones en base a la velocidad, la verdad que bueno, lo veo adecuado y no solo lo veo adecuado, es que es lo que se debería de imponer y con un simple móvil lo puedes hacer. Es verdad que hay aparatos que gozan de mayor fiabilidad y validez que un móvil, pero bueno, con un móvil te puedes apañar bastante bien y puedes ahorrar a la persona bastante sufrimiento y bastantes lesiones. Y otra pregunta también que nos llega muy interesante de Instagram es, si tengo una enfermedad, ¿quién debe tratarme? ¿Un fisioterapeuta o un licenciado en ciencias del deporte? Sí, entiendo que desde el entrenamiento, ¿no? Si tienes si tienes una enfermedad, vete al médico. Yo le diría eso, si tienes una Habrá querido decir lesión o fractura o algo por el estilo. Vale, bueno, yo contesto así por parte de lo que entiendo de la pregunta, ¿vale? Si tienes una enfermedad, lo primero sería que te vas al médico, te diagnostica el médico y si el médico te recomienda hacer ejercicio físico y deportivo, entonces ya planteamos si es mejor un fisioterapeuta o un graduado en ciencia del deporte y de la actividad física. A priori la legislación te dice que tanto el fisioterapeuta como el graduado en ciencia de la actividad física y del deporte pueden operar, pueden realizar entrenamiento, pero yo barriendo un poco para casa le diría que es mucho mejor el graduado en ciencia del deporte, porque hemos hablado antes que el deporte lo que mejora es el rendimiento físico, lo único que puede mejorar, para eso está hecho el deporte, para mejorar tu fuerza, tu resistencia cardiovascular o tu flexibilidad. El rendimiento físico, quienes lo estudian son los graduados en ciencia de la actividad física del deporte, son los que tienen mayores créditos en estas asignaturas, ¿no? que se estudia el rendimiento. Entonces yo le diría que si tiene que entrenar, evidentemente se ponga primero en manos de un médico que le diagnostique correctamente su patología y después que acuda a un graduado en ciencia del deporte, que es el que domina sobre el rendimiento físico y deportivo. Y bueno, como última pregunta ya que nos mandan nuestros oyentes. Esta puede ser un poco polémica y es nos preguntan que cómo afecta la corrupción a la ciencia en general. Bueno, la pregunta es muy, muy interesante y daría para 2 o 3 programas. La corrupción a la ciencia, bueno, la corrupción está en todos los entes públicos, es que es increíble, ¿no? No sé por dónde empezar. Bueno, puedes empezar por la universidad. En la universidad existen pseudoterapias que realmente no sabemos qué hacen ahí, pero bueno, parece que son bastante lucrativas, ¿no? Luego, por ejemplo, existen revistas científicas. No sé si conocéis las revistas depredadoras. Eso es un problema a día de hoy. Normalmente ante la ciencia se financiaba por los suscriptores a una revista. Una revista ganaba suscriptores porque sus artículos eran muy buenos. Entonces, si sus artículos son muy buenos, yo me suscribo a esa revista para que me lleguen. A día de hoy esto no es así. A día de hoy la revista no gana dinero por suscriptores y por tener artículos buenos. A día de hoy las revistas ganan dinero
porque el autor paga por publicar. Entonces, en el momento en que el autor paga por publicar, el editor de la revista dice, oye, este artículo es regulín, pero si son 2.500 euros para mí, lo vamos a publicar. Y ahí entonces existe un compromiso ético, se pone en riesgo la ética de la investigación, ¿no? Entra mucha, digamos que hoy en día la ciencia tienes que tener 7 ojos con el artículo que lees. Y no hay anunciantes interesados en publicitarse en esa revista para generar ingresos. Yo ahí lo desconozco, pero bueno, yo lo que sí sé es que estas revistas ingresan dinero cobrándole a los autores por publicar. Autores que publican artículos, pues bastante malos, pero que luego le cuentan en las métricas para entrar a trabajar, por ejemplo, en la universidad. Por ejemplo, ahora está de moda hacer un artículo y seccionarlo tantas veces como tú puedas para publicar más artículos. Es decir, imaginaos, yo he hecho un artículo longitudinal que dura 2 años, pues lo divido en periodos de 6 meses y ahora no tengo uno, sino que tengo más. Antes tenía uno de 1 año, que era de mucha calidad, ahora tengo varios de menos tiempo, de menos calidad. Entonces la ciencia se deteriora. Todo eso son tipos de corrupción de la ciencia. La ciencia está bastante corrompida. ¿Y cómo le afecta? Pues evidentemente muy negativamente. A día de hoy es que poco puedo decir. Es que muy negativamente. No puedo decir otra cosa. Ya te digo, es que daría un mundo para hablar esto. ¿Y cómo podríamos saber que ese artículo está contaminado por algún tipo de corrupción? Bueno, esa es otra, porque es un tema complicado, es muy complicado. Realmente tienes que dominar muy bien la ciencia para saber que un artículo es bueno. Si está corrompido el artículo no lo vas a saber, porque el autor pone que no tiene conflictos de intereses. Y luego se ha visto en algunos lados que es mentira, que sí tenía conflictos de intereses. Yo mismo denuncié el año pasado un artículo en UPO. ¿Qué ha pasado? Nada, sigue. Y luego existen 1000, digamos, triquiñuelas, ¿no? Para que no te des cuenta. Entonces es muy complejo, es muy complejo. A día de hoy el único recurso que te queda es recurrir a las revistas científicas más top, como Nature, como Lancet, que bueno, ahí parece que todavía la ciencia mística esta no consigue penetrar y es lo que te da un poco más de seguridad, es lo que a día de hoy te da un poco más seguridad. Pero por ejemplo, ahí existen muchos artículos en Ciencia del Deporte y Cáncer que dicen que el yoga es la herramienta más válida para tratar el cáncer, ¿no? Y eso es mentira. Lo que es válido es lo que subyace bajo el yoga, el entrenamiento. Pero bueno, son así de tendenciosos los artículos y es lo que hay a día de hoy. Tienes que tener mil ojos. Bueno, y para finalizar ya con la ronda de preguntas y empezamos con el tema de Ángela, ¿no? De las pseudoterapias energéticas. Quería preguntarte qué opinas sobre lo que se está diciendo, que con esto del coronavirus pues ahora se va a invertir seguramente más financiaciones en ciencia, ¿no? En general, en todos los ámbitos. ¿Crees que se va a llevar a cabo? No, no lo creo. No lo sé, realmente no lo sé, pero me cuesta trabajo verlo, ¿no? Porque siempre que ocurre algo, la consecuencia es decir, ahora vamos a invertir más. Pero realmente eso no parece nunca que se lleve a cabo. De todas maneras, no os podría decir, no estoy dentro de los ministerios, no estoy dentro del Congreso y no lo sabría, pero me cuesta verlo. Pues bueno, sí es cierto que esa pregunta es interesante porque con esto de coronavirus sí que ha llegado mensajes de Twitter, tanto de Instagram y demás, que no se invierte demasiado en la ciencia o casi nada en la ciencia. Entonces es por eso que las vacunas también han tardado un poquito, pero en realidad esta vacuna ha sido más rápida de lo común. Sí que han tardado y realmente tampoco, más que las vacunas, no sabíamos cómo era el COVID hasta pasado ya un tiempo, porque en principio decíamos, bueno, ¿es lo que toco o es el aire? Y en verdad era el aire y no sabíamos muy bien cómo funcionaba eso. Pero bueno, esas serían las preguntas que tenemos de los oyentes. Ya sabéis, lo tenemos que publicar esta semana sin falta. Y si tenéis alguna pregunta más, lo podéis poner en los comentarios de YouTube. Y si estáis ahora en directo, pues por el Facebook de Giralda FM, por la sala de espera. Así que sin más dilación, pues vamos a pasar con los temas de la semana. ¿Qué tal, chicas? Pues nada, aquí que vamos a contar un poquito sobre, llevamos hablando todo el programa de las pseudoterapias y ahora vamos a extenderlo un poco más en la medida de lo que se puede y lo que dé tiempo. Y os explicaré, voy a empezar yo hablando. He estado investigando y la verdad que alrededor de las pseudoterapias pues existe un mundo bastante complejo. En mi opinión daría mucho para debatir, más que un programa, porque hay todo tipo de creencias. Personas que creen que al no estar basadas en la ciencia y no tener ninguna evidencia científica son falsas.
y personas que acuden incluso a centros holísticos, en lo que yo no conocía este término, en los que se trabaja con medicina holística, que hay también una pseudoterapia sin base científica que se basa en los poderes de sanación naturales del organismo, la forma en que los tejidos interaccionan y la influencia del medio ambiente mediante tratamientos tanto tradicionales como modernos. Además, en estos centros, según un testimonio de Nina Rocha, que era ex gurú, y aparece en un vídeo de YouTube que vi el otro día, pues te obligan a estar bien en todo momento, lo que suena muy contradictorio, puesto que las pseudoterapias pues se aplican a personas con problemas, sobre todo abarca el terreno de lo mental, por ejemplo, personas con ansiedad, personas con depresión o estrés que les prometen que tras una serie de pseudoterapias pueden mejorar, y esto pues no puede. Bueno, eso depende de cada persona lo que quiera creer, pero no pasa. Y son de difícil curación a corto plazo, vaya. Por una parte, las pseudoterapias están relacionadas con la mística, por ejemplo, la denominada terapia foral de Bach, que basaba sus descubrimientos por inspiraciones. Por ejemplo, mientras iba paseando, pues se le ocurrían cosas como que las gotas de rocío sobre una planta calentadas por el sol capturarían el supuesto poder curativo de la planta, por lo que en esta pseudoterapia se le da mucha importancia a la curación de las plantas, o sea, de las enfermedades mediante flores que supuestamente tienen poderes curativos. También existe, esto es muy curioso, la orinoterapia, que os parecerá sorprendente, pero Bueno, es bastante asqueroso, en verdad. consiste en beberte tu propio pis en ayunas para curar la alergia, entre otras enfermedades. Sí, O sea, lo sí. aconsejan 2 veces a la semana, creo, si no me equivoco. Bueno, dicen que beberse el pipí tiene muchas. Bueno, dicen, claro, es que no tengo aquí un informe científico para decirlo, pero que tiene muchas vitaminas y que ayuda en ayunas. Así que quien quiera que lo pruebe, yo De todas- no estoy dispuesta. De todas No, formas, verdad esas que no. pseudoterapias, como nos ha explicado Miguel Ángel, normalmente no suelen tener esa evidencia científica. Sí es cierto que hay algunas que constan de una parte científica, pero la mayor parte de ellas sí que tienden a tener plantas curativas, ¿no? De este estilo. Sí, mira, a ver, las pseudoterapias son. Nosotros en Noto de Ciencia hablamos de informaciones falsas. Y dentro de las informaciones falsas no es lo mismo una pseudoterapia que un mito, que un bulo. Hay que diferenciar, ¿vale? Claro. Cuando nos metemos en el campo de la pseudoterapia, son las más complicadas de desmentir. Las pseudoterapias realmente lo que buscan es confundirse con la ciencia. Entonces, un mito no tiene la pretensión de confundirse con la ciencia, simplemente surge como los bulos. Las pseudoterapias no. Y por ejemplo, cuando hablamos de pseudoterapias energéticas, no sé, cito por ejemplo el Reiki, que escuché que Ujú. lo mencionasteis la Lo semana mencionamos pasada. en el anterior programa, sí. Vale, pues el Reiki, por ejemplo, es una pseudoterapia que así lo considera el Ministerio de Sanidad actualmente y consiste normalmente en una relación 1 a 1 entre paciente y sanador, ¿vale? El sanador hace que el paciente normalmente se tumbe en una camilla, también puede estar sentado de pie, y cuando ya lo tiene acomodado, tal y como él mande, pues el sanador hace circular sus manos alrededor del paciente, siempre separadas del paciente, no lo llega a tocar, el paciente puede estar incluso vestido, y el sanador afirma que puede reestructurar la energía del paciente. ¿Y por qué dice que reestructura las energías? Pues bueno, dice que reestructura estas energías porque las enfermedades, según ellos, se deben a desequilibrios energéticos. Entonces, claro, él empieza a mover las manos alrededor del paciente y hasta que él considera que esas energías se han reequilibrado y el paciente ya está sanado, pues no para de mover las manos, normalmente unos 20 minutos. ¿Por qué se considera, por ejemplo, esto una pseudoterapia? Bien, porque no tiene un marco teórico sostenible con la ciencia que hay hoy en día y no tiene un marco empírico. Cuando ellos hablan de esas energías ni se han medido, ni se han visto, y sobre lo que ni se mide ni se ve, difícilmente se pueda trabajar. Aparte, la pseudoterapia tiene una característica, como la medicina china y demás, que todas datan de hace 3.000 años, del Antiguo Oriente, todas dicen lo mismo. Y las pseudoterapias están orgullosas de ser lo que son desde siempre. La medicina, por ejemplo, no. La medicina avanzó desde la sanación, pasó por las purgas, pasó por la sangría, y todo eso quedó atrás, llegando a la medicina que tenemos hoy en día, que es una medicina de la evidencia. Y en contraposición al Reiki o a estas pseudoterapias energéticas, en general todas, pues ellas están orgullosas de permanecer intactas desde hace 3.000, 2.500 años, a pesar de los nuevos descubrimientos científicos. Y bueno, eso son las pseudoterapias, poco más. De hecho, yo creo que no he sido la única en recibir algún vídeo de WhatsApp o de Facebook con alguien que parece ser un doctor y en verdad está fingiendo ser un doctor tratando un tratamiento que puede curar la COVID, ¿no? Claro, normalmente se visten de doctor porque con la vestimenta de doctor, digamos que ya influye en una creencia en el paciente. Es decir, no es lo mismo que yo me vista de doctor a que vaya que si voy por la calle vestido, ¿no? Ya cuando el paciente entra se sugestiona
cree que yo tengo una autoridad terapéutica, se siente más tranquilo conmigo. Hay artículos, por ejemplo, aquí tengo uno sobre Reiki, que analizaban el Reiki en personas que recibían quimioterapia. Y se vio que el Reiki funcionaba. El problema es que el Reiki placebo también funcionaba. ¿Eso qué quiere decir? Que si funciona el Reiki placebo, lo que funciona no es el Reiki, lo que funciona era tener un enfermero cerca. Y lo que funcionaba, las personas se encontraban mejor porque, claro, si tú estás recibiendo quimioterapia, estás mal y tienes un médico todo el día a tu lado, eso te reconforta. Dice, ostras, es que si me pasa algo, estoy tranquilo. Te da como seguridad, ¿no? Confianza. Claro, entonces lo que funciona no es el Reiki, es simplemente el sanador, es la expectativa que tú tienes. Y se ve claramente en los artículos. No hay mucho más que decir sobre el Reiki. En fin, el Reiki también tenía aquí, bueno, tenemos la técnica Reiki en la que el que lo practica afirma poder sentir una energía vital del paciente y lo manipula con sus manos para hacerle sanar, como tú bien estás diciendo. Pero bueno, estamos en las mismas. También otra pseudoterapia energética es el biomagnetismo, en la que se explica que todas las enfermedades están causadas por un desequilibrio del pH y que es posible corregir ese desequilibrio y por tanto curar las enfermedades que lo causan. En fin, estamos en las mismas. No hay evidencia científica de que los campos magnéticos causen efectos perjudiciales o curativos sobre las personas. Y con todo esto voy a terminar diciendo que la mayoría de las pseudoterapias y remedios caseros para las enfermedades, que viene a ser un poco lo mismo, van relacionados, provienen de la Edad Media, de cuando apenas existían estudios científicos. O sea, a día de hoy contamos con una ciencia muy avanzada, nada que ver con aquella época, que tenemos que aprovecharla al máximo y fiarnos de lo evidente y lo que está comprobado pues científicamente, como bien dice la palabra. Y que bueno, en la mayoría de los casos terminar diciendo que también tiene que ver un poco con la sugestión de cada persona. Pues sí, muy cierto. Y además también, ya no solo desde la Edad Media, sino que actualmente también se siguen haciendo nuevas pseudoterapias. También hay curanderos y sanaderos incluso que tienden a hacer estas terapias como místicas, como que van a curarte de ese mal que quizá el médico de cabecera no te pueda curar, pero quieren crear ese efecto. Sí, existen este tipo es lo que tú comentas, ¿no? Hay veces que la medicina, por desgracia, no tiene solución, pero peor solución es todavía recurrir a una pseudoterapia. Puedes acabar mucho peor. No puedes acabar, vas a acabar mucho peor. Siempre... Claro, se trata de una práctica que su orgullo principal es la falta de esa evolución que ha tenido, por ejemplo, la medicina. Por eso está tan cuestionada. Y yo, por ejemplo, me voy a adentrar hoy en un tema que también hemos comentado hoy un poco, pero que se trata de los productos detox o detoxificantes, que se ha cuestionado también hoy. Voy a tratar de explicar en qué consiste y qué beneficios tiene la detoxificación en nuestro cuerpo. Sí que es verdad que lo voy a adentrar un poco más en el tema natural, más que en los productos artificiales con los que se puede conseguir. Se trata de un proceso por el cual se produce la limpieza del cuerpo y se logra haciendo cambios en la alimentación para facilitar que nuestro organismo elimine impurezas, residuos y toxinas. ¿Qué objetivo tiene este proceso? Pues el objetivo principal es eliminar el exceso de líquidos y toxinas para limpiar nuestro organismo. Así nos sentimos mejor, más sanos y con mucha más energía, porque hay ciertos tipos de sustancias que nuestro cuerpo no puede eliminar de forma natural y por eso se recurre a este tipo de práctica. ¿Qué consecuencias tiene una falta de detoxificación? Pues por ejemplo, dolores de cabeza, problemas digestivos, sobrepeso, estrés, cansancio crónico, falta de energía y vitalidad, mal humor o incluso podemos llegar a tener una piel apagada. ¿Qué recomendaciones se pueden seguir para realizar este proceso? Las más naturales se encuentran, pues por ejemplo, eliminar algunos alimentos de nuestra dieta actual, como pueden ser lácteos y derivados de la leche, azúcares, carbohidratos refinados o la carne roja. Beber buenas cantidades de agua nos ayudará a hidratar todo el cuerpo. Escoger alimentos que refuercen el hígado, como los vegetales de hoja verde, las zanahorias o el ajo. Practicar deporte, descansar adecuadamente, llenar la nevera de alimentos antioxidantes, disfrutar de la naturaleza, respirando aire puro, desconectando de las rutinas. Y sobre todo una buena estabilidad emocional que nos va a ayudar en este proceso. No sé si hay algún tipo de otra recomendación que se debe seguir. Recomendación con respecto a eso. Bueno, yo creo que lo que has dicho al final son los patrones de una vida saludable, ¿no? Más allá. Yo es que con respecto a lo que he podido leer de evidencia científica sobre los productos detox o incluso la dieta detoxificante, es que con respecto al mundo detox hay bastante también controversia, ¿no? Podemos encontrar desde batidos con coloritos, verde, naranja, ayunos,
terapéuticos y detoxificantes, y luego también dietas basadas en fruta, verdura o en ciertos alimentos, ¿no? Y realmente el problema de la detoxificación es que nuestro organismo no atiende a ese proceso metabólico. Es decir, cuando hablamos de dieta detoxificante o de X alimento detoxificante, realmente nos tenemos que preguntar qué tóxico quiere detoxificar y cómo, por qué ruta metabólica. Por ejemplo, en nuestro cuerpo producimos CO2, se sabe cómo se produce y se sabe cómo se elimina, es decir, sabemos el qué y el cómo. También sabemos que cuando comemos proteínas, el grupo amino se convierte en urea y se elimina por los riñones, sabemos el qué y el cómo. Sin embargo, cuando hablamos de productos detoxificantes, bien sea una dieta, bien sea un somo, bien sea un ayuno, lo que sea, no sabemos ni el qué ni el cómo, ¿vale? Luego hay desechos que nuestro cuerpo no puede eliminar tan fácilmente por rutas metabólicas tan identificadas como por ejemplo el CO2 o la urea. Ello atiende por ejemplo a metales pesados como el mercurio. El mercurio puede estar en la sangre una media de 57 días, pero en los huesos puede estar hasta 20 y 30 años. Con una dieta detox no se elimina el mercurio. Tienes que recurrir a la medicina y te recomendarán, te prescribirán una serie de medicamentos que se denominan quelantes. Desgraciadamente ya tenemos que acabar con el programa de hoy. Yo creo que todas mis compañeras estarán de acuerdo y nuestros oyentes que todo esto ha sido súper interesante. Seguramente que ya nos están pidiendo otra vez que vuelvas aquí a hablarnos. Seguramente. Va a ser pronto. Seguro que se quedan más respuestas sin resolver y bueno, y estás invitado aquí a venir cuando quieras y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad que yo encantado. Me lo he pasado bastante bien, la verdad. Muchas gracias por darnos este ratito, Miguel Ángel. Recordad a nuestra audiencia que podéis otra vez ver el directo por YouTube, que lo colgaremos durante esta semana, y también por el audio de iVoox o también por giraldafm.es. Así que una semana más, muchísimas gracias, chicas, por estar aquí en la sala de espera. Muchísimas gracias a vosotras. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. viene. Adiós.